El Evangelio según Dios, parte 14, la Besorá de Elohim. Hola familia, gracia y paz a todos. Este es un nuevo video de Sana Doctrina y continuamos con el estudio de la carta a los Romanos. En este momento vamos a estar viendo el capítulo 6 y el capítulo 7, ¿sí? Continuado. Y continuamos siempre teniendo en cuenta que nosotros todos los estudios que hacemos tenemos que ubicar en contexto los versículos para poder entender de qué es lo que se está hablando, porque esto es una carta. El capítulo 6 y el capítulo 7 no está desprendido del resto de la carta, por lo tanto era necesario empezar desde el principio, ¿sí? Y en el principio, capítulo 1, 2 y 3, puso Pablo todo el fundamento acerca de lo que es la ley de Dios. Cuando nosotros hablamos a los cristianos y les decimos, hermanos, la ley de Dios está vigente porque Cristo no la vino a abolir, sino a darle cumplimiento y para que nosotros todos andemos en la ley, te dicen, no, hermano, estás equivocado, ya no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Y usted le dice, bueno, a ver, ¿dónde dice eso? En la Biblia, te dicen. Miren, el que está un poquito más informado, te lo dice, bueno, en Romano, en alguna parte de Romano está. Y si ni siquiera saben que eso no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia, es la segunda parte de un versículo, ni siquiera es el versículo completo, porque aprendemos versículos de memoria, y al aprender versículos de memoria, nosotros estamos edificando algo. Al aprender versículos de memoria, nosotros estamos defendiendo algo que no tiene fundamento, lo hemos aprendido por tradición, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tocar ese versículo que es el Romanos 6:14, ya no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia, es Romanos 6:14, y el versículo completo dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Y hoy vamos a entender ese versículo con todo lo que es Romanos, ¿sí? Entonces vamos a empezar a leer desde el capítulo 6:1 y continuamos, así estudiamos y comprendemos al apóstol Pablo, que hablaba palabras difíciles de entender, pero difíciles para los indoctos, porque nosotros entendemos también que el apóstol Pablo siempre predicó con la ley, con las enseñanzas, y citaba las escrituras en casi todo lo que decía, citaba las escrituras, no fue ocurrencia de él nada nuevo, sino que todo de parte de Dios. Pero Pablo vio en los capítulos anteriores que había una ley, hay una ley que no es la ley de las obras, sino la ley de la fe, y lo ve como ley porque es algo establecido por Dios para que el justo viva por la fe. Es necesario que, aparte de las obras de la ley, como lo explicó, aparte de la ley, la justicia se revela por la fe en Yeshua, el Mesías. Entonces Pablo vio que hay una ley que se llama la ley de la fe, Romanos 3:27. Esa ley de la fe te excluye totalmente. O sea, no importa si sos circuncidado o no sos circuncidado, porque la ley de la fe es para el ser humano. Todo aquel que tenga fe y crea en que Jesucristo es el Señor y siga las enseñanzas del Maestro, ¿sí? Será salvo. Y eso es lo que el apóstol Pablo explica, que esa ley de la fe no es solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Y del mismo modo, la ley de Dios no es solamente para los judíos, sino para los gentiles, ¿sí? Eso lo vino explicando. Si usted por ahí no está muy en acuerdo conmigo, trate de ver los videos anteriores, porque ahora vamos a tocar Romanos 6. Esto ya lo explicamos en Romanos 1, 2, 3, ¿sí? 1, 2 y 3, que son los más fuertes de fundamento. Y bueno, después vimos Romanos 4, vimos Romanos 5, ahora vamos a ver Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Sí? Porque nosotros leímos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no?
¿Perseveraremos entonces en el pecado? Esto, el apóstol Pablo utiliza el sistema de preguntas y respuestas, que es un buen sistema de enseñanza, para que queden claros los fundamentos. Por si se llegó a entender mal algo, ¿sí? Este sistema de preguntas y respuestas que utiliza el apóstol Pablo es justamente para despejar dudas y malos entendidos, por si se llegó a entender mal algo. Y yo escuché predicadores que hacían hincapié en que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y yo soy re pecador, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Y sacaron ese versículo para decir eso. Entonces, si hay pecado, igualmente sobreabunda la gracia. Cuidado con esas enseñanzas que no vienen de parte de Dios. No vienen de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y recordemos que pecado, según 1 Juan 3:4, es quebrantar la ley de Dios. De ninguna manera. Estamos locos, ¿qué estamos pensando? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en Yeshua el Mesías, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo no lava pecados, gente. El bautismo sepulta al hombre muerto, al hombre viejo, ¿sí? El bautismo no lava pecados. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Por eso le digo que fue muerto en el bautismo, fue muerto, ¿sí? En el bautismo. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿A fin de qué? De que no sirvamos más al pecado. Éramos siervos del pecado. Eso es lo que está diciendo acá, ¿sí? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cuál era el problema? El pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Siendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Acuérdense que por el pecado de Adán entró la muerte al mundo. Y el problema con el que lidió Cristo no era con el pecado, porque él no era pecador, no pecó nunca, ¿sí? El contendiente que tenía Cristo era la muerte, por la cual entró por causa de Adán. Eso fue lo que vimos, ¿sí? Y la muerte no se enseñoreará más de él. Esto es lo que está haciendo analogía con el versículo 14, ¿sí? Romanos 6:14. Pero ahora vamos a llegar. Acuérdense de esto, la muerte no se enseñoreará más de él, de Cristo. Porque en cuanto murió, al pecado murió una sola vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y esto tiene que ver con que era la propiciación. Esto es lo que venía explicando, ¿sí? No es que Cristo fue pecador, sino que él era la propiciación del pecado. Por eso es que al pecado murió, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Yeshua el Mesías, Adón nuestro Señor. No reine pues el pecado. Repito esto, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia. Miren, yo voy a explicar un poquito esto antes de leerlo para que no sea tan enredoso esto. El ser humano fue diseñado para obedecer. Si usted no obedece a Dios, obedece a otro. A alguien está obedeciendo, ¿sí?
El apóstol Pablo está hablando de que cuando nosotros desobedecimos a Dios, obedecemos al pecado, somos siervos del pecado. Si el pecado reina, el pecado se enseñorea. Entonces, versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Acuérdense lo que era la justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Este es el versículo 14. ¿Qué es lo que no se enseñoreará más de vosotros? El pecado. Pues ya no estás bajo la ley. ¿Qué era estar bajo la ley? Quebrantar la ley. Si vos quebrantás la ley, te automáticamente quedás bajo la ley. ¿Sí? No estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. El ser humano tiene dos posiciones. O está o bajo la ley o bajo la gracia. Pero la ley de Dios siempre, siempre está sobre el ser humano. ¿Sí? Porque tanto el bajo la ley, que era la maldición, y bajo la gracia, que era la bendición, las dos cosas fueron dadas por la ley. La ley de Dios, ¿sí? ¿Y dónde está eso? Esto está en Génesis, en Deuteronomio. Deuteronomio 11, 26, 27 y 28. Deuteronomio de Barín, también llamado, conocido en hebreo, es de Barín. De Barín significa, estas son las palabras. ¿Las palabras de quién? Del Eterno, ¿sí? De Jehová. Amén. He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos, que no habéis conocido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bendición y maldición. Pero el ser humano, cuando la quebranta, queda bajo maldición. Por eso el apóstol Pablo dice que nos libró Cristo, nos libró de la maldición de la ley, por cuanto todos la quebrantaron a la ley, ¿sí? Pero no de la ley. Amén. Nos libró de la ley. Sigamos un poquito más. Título dice siervo de la justicia. Escuchen. Acuérdense que yo les decía, el ser humano sí o sí es siervo, ya sea de Dios para justicia o del pecado para muerte. Entonces dice versículo 5. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Quebrantaremos la ley? Eso es, pecaremos quiere decir quebrantar la ley, según 1 Juan 3:4, porque pecado es infringir la ley de Dios. ¿Quebrantaremos la ley porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Por eso el apóstol Pablo está enseñando. ¿No sabéis que si os sometéis a algunos como esclavo para obedecerles, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea al pecado para muerte, o sea a la obediencia para vida. El pecado es desobediencia, ¿sí? Que es lo contrario a la obediencia, que es para justicia. Entonces, hay dos cosas: o pecado, que es desobediencia, para muerte, o la obediencia, que es para justicia, ¿sí? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Amén. ¿Sí? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Por eso les digo, uno es libre del pecado no para no ser siervo de nadie, sino dejás de ser siervo del pecado para ser siervo de la justicia. Es que hay que entender la justicia, la ley de la libertad que habla el apóstol Santiago, tenemos que entenderla, ¿sí? Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia.
Pero, ¿qué frutos tenías en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjese, primero santificación y al final vida eterna. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Amén. Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. No se enseñorea del judío, se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. Y hombre me refiero, acá el apóstol Pablo cuando dice el hombre se refiere tanto a varón como a mujer, ¿sí? A hombre como género humano, amén. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón ella, ¿sí?, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Y nosotros habíamos visto la ley de la fe, ahora vemos que hay otra ley, ¿sí? Hay otra ley que es la ley del marido, ¿no? Pero eso es una analogía para que entendamos esto. Así también, de esa forma, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿A qué ley? Haber muerto a la ley. ¿Qué ley? A la ley que te estaba maldiciendo, a lo que te estaba maldiciendo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestro miembro, llevando fruto para la muerte. Acá es donde muchos están saltando en una pata, felices. ¿Viste lo que dice el versículo 5? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, todos entienden acá que la ley era pecado. Que la ley era pecado, pero vamos a ver qué dice después, ¿sí? Esperemos y sigamos escuchando al apóstol Pablo, ¿sí? A las palabras del apóstol Pablo. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muertos para aquella en que estábamos sujetos, ¿sí? ¿De qué ley estás hablando, Pablo? De modo que servimos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, ¿sí? Todo indica acá que está hablando en contra de la ley de Moisés, y es lo que muchos entendieron, porque no siguieron leyendo lo que sigue a continuación. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, que no se entienda mal. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. ¿Qué hace la ley? La ley me mostró lo que era pecado. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Está muerto, no tiene poder. Sin la ley, el pecado no tiene poder. Pero al aparecer el mandamiento, al aparecer la ley, el pecado toma poder. Y la única forma es quebrantando la ley. Bueno, versículo 9. Y yo, sin la ley, vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Para qué era el mandamiento? El mandamiento era para vida, pero a mí me resultó para muerte, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué dice eso? Vamos de vuelta. Porque la ley era bendición y maldición. Era vida y era muerte. El que la quebranta ciertamente morirá. El que la guarda ciertamente será bendecido, ¿sí? Vivirá, ¿sí? Ciertamente. Y eso es lo que pasaba con
con la ley, pero el tema es que todos pecaron, todos quedaron fuera, y el apóstol Pablo explica eso, explica que el mandamiento que era para vida, en él resultó para muerte. Y lo pone él como ejemplo, él se pone ejemplo porque si él dice, porque ustedes, el mandamiento les resultó a ustedes para muerte, ya no sé si van a llegar a leer el capítulo 6, estos romanos. Entonces Pablo está empezando a hablar de él para que entendamos esto y para dejarnos una enseñanza. Dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y a continuación dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino el pecado, ¿qué es lo que está explicando Pablo? Que lo que se está malentendiendo, que el pecado fue lo que tomó ocasión del mandamiento. El pecado fue lo que se enseñoreaba de mí. El pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, o sea, usó lo que es bueno, que es la ley, para producir algo malo en mí, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El mandamiento, la ley de Dios, ¿sí? La ley de Moisés, es buena. Yo soy el malo, yo soy el pecaminoso, yo soy el carnal. La ley es espiritual, la ley no es carnal. Ahora entendemos, ¿no? Por si se entendió mal los versículos anteriores, ahora entendemos, ¿no? Pero lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. ¿Sí? Si lo que aborrezco, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Escuchen, muchos usan estos versículos para justificar, bueno, el apóstol Pablo también hacía macana porque dice que el pecado lo dominaba. No está diciendo eso. El apóstol Pablo está enseñando que hay una ley también en sus miembros. El apóstol Pablo está enseñando que en su carne hay una ley, ¿sí?, que se opone a la ley de Dios. Porque el ser humano se resiste, ¿no? ¿Qué tengo que andar obedeciéndole a Dios? ¿Qué tengo? ¿Ahora qué? ¿Resulta que no puedo comer más jamón? El ser humano se rebela en contra de la ley de Dios, ¿sí? Se revela. Y eso es lo que está explicando el apóstol Pablo. La ley en sus miembros, la ley en su cuerpo, en su carne, se opone a la ley de Dios y quiere hacer todo lo opuesto a la ley de Dios. Entonces vamos a seguir leyendo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sí? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sí? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La naturaleza pecaminosa me hace equivocar. Por eso Juan decía, el que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Nadie puede decir yo no tengo pecado porque nosotros nos equivocamos constantemente. El temperamento, la naturaleza humana tiende a equivocarnos. Nosotros tenemos que huir del pecado, obviamente, ¿sí? Tenemos que huir. Y los hijos de Dios no practican el pecado, ¿sí? Entonces, eso ya lo tenemos claro. El asunto es que el pecado toma ocasión. Por eso es que nosotros no tenemos que... dice el apóstol Pablo, dice, cuídese, mire cada uno, mírese de no caer, cuidado, ¿sí? Porque siempre está al acecho el pecado, siempre está al acecho. Amén. Pero hay otra cosa más, que es muy importante, que es lo que viene ahora. A ver, vamos a verlo. Así que
queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela en contra de la ley de Dios que está en mi mente, ¿no? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, Yeshua el Mesías. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto es lo que yo les quiero decir, hermanos, que si usted no tiene en su mente la ley de Dios, usted está bajo el señorío del pecado. Si usted en su mente no sirve a la ley de Dios, usted en su mente está sirviendo a la ley del pecado. Entonces, esta dualidad que hay en Pablo, que Pablo la ve y Pablo la está explicando, esta dualidad que hay, es que el ser humano va a querer hacer lo malo, pero el querer hacer lo malo, lo único que produce en el ser humano es muerte. Pero la ley de Dios en nuestra mente, la ley de Dios en nuestro corazón, produce, ¿sí? Produce el querer hacer lo bueno, ¿sí? Que es algo que viene de parte de Dios, y eso produce vida, ¿sí? Es para vida. El tener la mente de Cristo, el tener la mente de Dios, que quiere decir, la mente de Dios quiere decir la voluntad de Dios escrita en nuestra mente, nos hace santificarnos constantemente, ¿sí? Por eso es que debemos ser santos, porque Él es santo. Bueno, esto es todo por ahora. Nos estamos viendo en el próximo video, donde analizaremos el capítulo 8 de Romanos, y bendito sea Dios porque nos permite compartir esta palabra con ustedes. Amén. Bendiciones, nos vemos en el próximo video. Shalom.